¿Será verdad que estamos viviendo los últimos tiempos? Usted se va a dar cuenta con este video. Escuchemos. Apostasía en la iglesia y falsas doctrinas. Huye de esto porque si no, estás caminando al infierno. En la Escritura se nos habla a menudo sobre la apostasía y sus riesgos, lo cual puede generar confusión entre los creyentes. Es importante abordar este tema con seriedad y no tomarlo a la ligera. Muchos se preguntan si un cristiano puede llegar a apostatar. ¿A quién se considera realmente un apóstata? ¿Y cuáles son las señales de la apostasía? Es fundamental comprender si uno se encuentra en este estado de apostasía y, en caso afirmativo, cómo salir de ella. En el presente video hallarás datos sumamente fascinantes y daremos respuesta a tus interrogantes. Así que, bienvenido. La apostasía es sin duda un concepto bíblico. Las advertencias bíblicas contra la apostasía son reales y los creyentes mantienen la libertad de rechazar la salvación de Dios. La palabra griega original está compuesta por apo, que significa caer o alejarse de, y éstasis, que significa rebelión. Se utiliza para referir a una revuelta política o militar, así como a otros significados más amplios como deserción, abandono, retirada o separación de algo que se había acercado antes. Según el significado bíblico, apostatar implica romper la relación salvadora con Cristo o alejarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. La apostasía personal solo es posible para aquellos que han experimentado previamente la salvación, la regeneración y la renovación a través del Espíritu Santo. La Biblia advierte de la apostasía a los verdaderos creyentes y no a los incrédulos, ni siquiera a aquellos que han hecho profesión de fe, ya que no pueden apostatar si nunca han estado unidos a Cristo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces se entiende que solo aquellos que han sido salvados pueden apostatar. Por otro lado, la apostasía puede involucrar tres aspectos distintos, pero interconectados. El primer aspecto a tener en cuenta es la apostasía teológica, la cual implica rechazar total o parcialmente las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Veamos lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es fundamental para los verdaderos creyentes comprender la importancia de la doctrina. Abrazar doctrinas erróneas equivale a caer en la apostasía doctrinal. En la actualidad hay muchos que se están alejando de la verdadera doctrina y aceptando un verdadero, distorsionado evangelio promovido por ministros y educadores tolerantes. Esto conlleva a caer en falsas doctrinas, las cuales tienen un origen demoníaco. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 también se nos advierte sobre la necesidad de preservar la doctrina bíblica. Veamos lo que dice el relato bíblico: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amigo mío, muchos dentro de las iglesias no tolerarán más la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios. El segundo punto es la apostasía moral, que se refiere cuando un antiguo creyente abandona a Cristo y se vuelve a someterse al pecado y a la inmoralidad. Cuando se olvida la santidad, el creyente se vuelve permisivo con el pecado y comienza a caer en conductas vergonzosas, viviendo una vida de hipocresía y alejándose de la pureza. Muchos se encuentran inmersos en el adulterio, la fornicación, las estafas, el odio, la corrupción y la injusticia. En 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, la comunión con Dios requiere transparencia y honestidad, reconociendo y confesando nuestros pecados para recibir su perdón y restauración. No podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que podemos tener una relación íntima con Dios mientras vivimos en la oscuridad del pecado. Debemos buscar la luz de su verdad
y vivir en obediencia a su palabra para experimentar una verdadera comunión con Él. Querido hermano, déjame preguntarte sinceramente, ¿qué tan real es la santidad en tu vida? ¿O es posible que el pecado te haya vuelto a esclavizar? En tercer lugar se encuentra la apostasía espiritual. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, experimentamos alegría y amor en nuestro corazón. Iniciamos una relación personal con Él y vivimos el primer amor. Sin embargo, si descuidamos esta relación, caemos en la apostasía espiritual. Y si dejamos de amar a Jesús, nos volvemos infieles a Él. Al enfocarnos en el mundo y en Satanás, y poco a poco la llama del primer amor se apaga en nuestro corazón. Ahora el Señor ya no es nuestra prioridad y nuestro corazón se inclina hacia otras cosas. Nos volvemos apáticos, inconstantes e indiferentes. Y es en ese momento cuando caemos en la fornicación y en el adulterio espiritual. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amado hermano, ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor a Cristo que habían descuidado. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Querido hermano, me atrevo a preguntarte, ¿verdaderamente amas al Señor Jesús con todo tu corazón? ¿O eres de aquellos que siempre le encuentran excusas para no servir al Señor? En el nombre del Señor Jesús te insto a que vuelvas a tu primer amor. A menudo escucho a personas decir que trabajaron arduamente en la obra de Dios, que oraban y amaban al Señor, pero lo dicen en el tiempo pasado. Ahora solo muestran cenizas del pasado y su presente está lleno de vacío espiritual. Necesitamos amar al Señor ayer, hoy y siempre. Si has llegado hasta este punto en el video, no es una coincidencia. Dios está hablando a tu vida. Por eso te animamos a abrir tu corazón y dejarnos un comentario para que podamos orar por ti. Ahora bien, la Biblia imparte advertencias urgentes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia al propósito divino. Si se quiere obtener la salvación final, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Estimados hermanos, permítanme presentarles los pasos que llevan a la apostasía, los cuales todo creyente debe evitar. En primer lugar, los creyentes dejan de tomar en serio las verdaderas amonestaciones y advertencias y promesas y enseñanzas de la palabra de Dios debido a su incredulidad. En segundo lugar, los creyentes se alejan gradualmente de Dios cuando las realidades del mundo se vuelven más importantes que las realidades del reino celestial de Dios. En tercer lugar, los creyentes se vuelven cada vez más tolerantes al pecado en sus vidas debido al engaño del pecado. Ya no aman la justicia ni odian la maldad. En cuarto lugar, debido a la dureza del corazón y al rechazo del plan de Dios, muchos cristianos ignoran las advertencias y reprensiones constantes del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, muchos cristianos entristecen al Espíritu Santo, apagan su fuego y violan su templo, lo que lleva a que Él se aparte de los antiguos creyentes. Queridos hermanos, deseo que entiendan que si la apostasía sigue sin control, las personas pueden llegar a un punto en el que les resulta imposible comenzar de nuevo. Aquellos que alguna vez experimentaron la salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen su corazón ante la voz del Espíritu Santo, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y regresar a Dios, podrían llegar a un punto sin retorno, donde el arrepentimiento y la salvación ya no son posibles. Si consideras valiosa la información de este tema,
Difúndelo ahora mismo con todos tus hermanos en la fe. Gracias por ser parte de nuestra página y nos vemos en el próximo video. Soy Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.